bien, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las bacterias lácticas. Muy bien. Bueno, ¿han escuchado hablar acerca de las bacterias ácido lácticas? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado hablar acerca de estas bacterias? ¿O han leído acerca de estas bacterias? Más rápido si lo dice usted. ¿Pueden prender el micrófono? Dice, están en el yogurt, fermentan los alimentos. Muy bien. Bien. Uno es que, bueno, no solamente se encuentran en el yogurt, bien, hay muchas bebidas fermentadas aparte del yogur que utilizan este tipo de microorganismos. Inclusive no solo productos lácteos, muchachos, también hay productos cárnicos que los utilizan, en donde los utilizan para producir este ácido tan importante, el ácido láctico, producir algunos otros metabolitos que van a servir como conservadores, ¿bien? Pero no nos casemos con la idea de que nada más. A lo mejor, bueno, en este caso, por ejemplo, nada más los hemos escuchado o sabemos o hemos leído que en el yogur o en productos lácteos que son fermentados es donde se utilizan. Pero también se utilizan en el área de, por ejemplo, el procesamiento de algunos productos de origen cárnico y también en frutas y vegetales. ¿Bien? Así que no nos casemos con la idea de que nada más se utiliza en esta industria, ¿no?, de los lácteos. Como les digo, hay varios alimentos que son fermentados, inclusive, bueno, el yogur es uno de ellos, pero también hay algunos otros productos como el kumis, por ejemplo, que, bueno, tienen diferentes características, inclusive organolépticas y como textura, sabor, debido a que, bueno, utilizamos o hacemos una pequeña variación en el uso de los tipos de bacterias que vamos a utilizar. O utilizamos, por ejemplo, para iniciar el proceso de fermentación, por ejemplo, utilizamos un tipo de microorganismo, una bacteria en específico. Después, ya que tenemos iniciado el proceso de fermentación, se aplican algunas otras bacterias, ¿bien?, para que ayuden al proceso de fermentación. ¿Bien? Por ejemplo, este tipo de microorganismos que utilizamos para producir el proceso de fermentación se les conoce como iniciadores. Permítanme, chicos. Mande. ¿Está Pati aquí? No, no sabía que la maestra Pati estaba aquí. Ah, sí, aquí están los tres chavos. Ah, ¿el maestro José también? Sí. Muy bien. Ahí viene. ¿Se fue? No, está en la. Hola, maestro. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, se utilizan este tipo de microorganismos para iniciar la fermentación de estos productos y, bueno, cada uno de estos bacterias
microorganismos va proporcionando ciertas características. Bien, por ejemplo, estos iniciadores principalmente se utilizan para inclusive solamente dar ciertos sabores o, por ejemplo, procesar primero la lactosa, procesar las proteínas, procesar las vitaminas y que del metabolismo que lleva a cabo la transformación de esos componentes se produzcan ciertos metabolitos secundarios. Bien, estas sustancias que liberan los microorganismos debido a el uso de ciertos componentes. Bien, y eso va proporcionando ciertos sabores. No solamente utilizan lactosa, muchachos, también emplean, por ejemplo, grasas, emplean las proteínas, emplean vitaminas, minerales, pero bueno, entre más componentes utilicen, pues van a tener una característica en específico, ¿no? Y bueno, aquí dependiendo de las características que quieras producir, pues son la combinación de microorganismos o bacterias que vas a utilizar. Bien, tienes que saber con cuál vas a comenzar y después con cuál vas a seguir el proceso. Ahora, algo importante de estas bacterias lácticas es que, ácido-lácticas, es que, ¿y por qué están saliendo tantos? Algo importante que, bueno, debemos de saber es que, bueno, los microorganismos que vamos a utilizar no deben de ser antagónicos. Bien, ¿saben a qué me refiero con antagónicos? ¿O han escuchado esa palabra? Se utiliza tanto, por ejemplo, en microorganismos y se utiliza también en otros seres vivos y también se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de minerales, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de ese término, el antagonismo? Sí, ¿qué es en micro? ¿Qué significa el antagonismo en microbiología? Pues básicamente es un microorganismo que por sus características anula a otro. O sea, ya impide que no crezca o que retrase su crecimiento. Muy bien. A ver, nos puse aquí en lleno. No la escuché la verdad, pero era cuando una bacteria producía metabolitos que al final terminaban inhibiendo su desarrollo o el de otro. Así es, muchachos. Bien. Aquí, bueno, hay un aspecto muy importante en esto. Bien, que, bueno, debe de haber para este caso exclusivamente un antagonismo. Bien, que bueno, añadimos el iniciador, el microorganismo iniciador. El microorganismo que vamos a utilizar posteriormente debe de ser resistente a los metabolitos que ya produjo el primer microorganismo y, por ejemplo, ahora los metabolitos que va a producir este microorganismo deben de inhibir al microorganismo que ya habíamos utilizado como iniciador. Bien, básicamente va a hacer que, bueno, en este caso, sus metabolitos afecten el crecimiento de la otra bacteria ácido-láctica que habíamos utilizado y, bueno, la bacteria que inoculamos, bien, posteriormente siga su desarrollo. Bien, que bueno, aquí hay características específicas de muchos microorganismos, de estas bacterias específicamente, porque bueno, son muy resistentes. Bien, resisten pHs tanto bajos como pHs muy altos, alcalinos y muy ácidos. Bien, y eso las vuelve muy características. Pero bueno, en específico, pues cada especie tiene tiene sus parámetros. Así funcionan los dos
principales bacterias que se usan en el yogur, la verdad no recuerdo el nombre. Hay muchas bacterias que se utilizan para los lácteos, pero las que más se utilizan son los lactobacilos. Hay muchas especies de lactobacilos que se utilizan para los lácteos. Pueden ser lactobacilos casei subespecie chirota, que es lo que vemos en los Yakult, por ejemplo, que dice lactobacilos casei, es el nombre de la especie, subespecie chirota. Los búlgaros, en este caso, pues su nombre es Lactobacillus bulgaricus, su nombre científico. Bye. Coloquialmente les decimos búlgaros, pero siguen siendo lactobacilos. Por ejemplo, algunos otros usos que tienen los microorganismos es, por ejemplo, algunos embutidos, por ejemplo, inclusive alguno de sus compañeros estreptococos. Y el termófilo era estreptococo. Sí. O algo así, ¿no? Sí. Son estreptococos. Aunque bueno, ahí hay unos que bueno, son muy específicos, ¿no? Porque también hay estreptococos que son dañinos. Dañinos. ¡Ay, dañinos! Ándale. ¡Ay! No lo puedo decir. Dañinos. Dañinos. Ya me agarró eso de decir palabras medias raras que están tan simples. Bueno, entonces, estas bacterias, muchachos, las podemos utilizar en vegetales, como les decía, para lácteos. Bueno, lácteos es un mundo de microorganismos que podemos utilizar para inocularlos en ciertos productos o en ciertas materias primas y producir esta fermentación. Por ejemplo, en algunos quesos solamente se adicionan para proporcionar ciertas características, que el producto tenga ciertos aromas, por ejemplo, que tenga ciertas características como el queso, bueno, el típico queso que ponen, por ejemplo, en algunas caricaturas que tiene orificios, es un queso que sí existe realmente, pero para producir, por ejemplo, esos pequeños orificios se necesita del uso de microorganismos que se inoculen en el queso. Se fabrica primero el queso, se inocula en el producto y se deja en un área para que tenga cierto reposo. ¿Bien? Y durante pues este reposo, vaya, lo que se está realizando es que, bueno, esos microorganismos utilicen los componentes que están presentes en ese producto, realicen el proceso de fermentación, bien, produzcan CO2 y al tener cierta cantidad de CO2, ese gas se va a ir acumulando en el producto y va a producir esos pequeños orificios. Bien, algunos otros productos, por ejemplo, solamente se desarrollan y producen ciertos componentes, bien, pero hay liberación del gas, bien, porque bueno, en la fermentación hay liberación de CO2. Entonces se libera ese CO2, no produce estos pequeños orificios, pero bueno, podemos observar que tenemos algunos quesos, por ejemplo, que tienen algunas tonalidades, azules, verdes, que son característicos del microorganismo, y que básicamente pues esa pigmentación se está produciendo por los metabolitos que está produciendo. Bien,
de acuerdo a pues el contenido que tiene de nutrientes derivados de la leche y la capacidad que tenga ese microorganismo para utilizar esos componentes y bueno, producir las enzimas en específico para reaccionar y destruir, utilizar todos esos componentes. No todas las bacterias, muchachos, tienen la capacidad de utilizar, por ejemplo, las proteínas, no todas tienen la capacidad para utilizar las grasas, ni para utilizar las vitaminas, ni los minerales, ¿bien? Ni para generar ciertas reacciones o para producir ciertas enzimas, son específicos. Y si queremos producir, por ejemplo, ciertas reacciones y generar ciertas características, pues debemos de generar primero un estudio, el cual nos permita determinar si realmente pues ese microorganismo va a producir esos aromas o esos olores que bien son derivados de la degradación de ciertos componentes y también pues nos van a permitir generar compuestos aromáticos o diferentes compuestos que van a producir ciertos aromas. Por ejemplo, el principal componente que en todos los casos sí va a producir es el uso de la lactosa. Bien, pero la lactosa no solamente se utiliza para una vía, es decir, producir ácido láctico, sino que en algunos casos también llegan a procesarla o metabolizarlo de diferente manera que generan algunos otros componentes. Por ejemplo, inclusive pueden llegar a producir en algunos casos alcohol, bien derivado de este proceso. Bien, entonces no nos casemos con la idea, no nada más produce ácido láctico, no, hay microorganismos que producen inclusive hasta otros componentes que inclusive por ahí ahorita vamos a verlos. Bueno, algunas características específicas de este grupo de bacterias, bueno, si ven por ahí el BAL, pues son las bacterias ácido lácticas, ¿no? Así se coloca para no estarla escribiendo así bacterias ácido lácticas. Bien, entonces, bueno, características específicas de estos microorganismos es que, bueno, son cocos o bacilos en cuanto a morfología, son gram positivos, no esporulados, es decir, no producen esporas, que después podrían reproducirse, bueno, generar otra bacteria o como mecanismo de protección, no las produce. No son móviles y una característica específica, o bueno, 3 características específicas de acuerdo a la presencia del oxígeno es que, bueno, pueden ser anaeróbicos, microaeróbicos o, bueno, microaerofílicos y bueno, en este caso, aerotolerantes. ¿Bien? En el caso de los anaeróbicos, pues son microorganismos específicos que no necesitan o que bien tienen que reproducirse en presencia de, bueno, sin presencia de oxígeno. Bien. En el caso de los microaerofílicos y los aerotolerantes, bueno, resisten cierta cantidad de oxígeno. Bien, en el caso de los aerotolerantes es como que, bueno, puedo crecer en presencia de cierta cantidad de oxígeno y también está la variable de que puedo crecer sin oxígeno. Bien, eso se refiere a aerotolerantes, que puede haber cierta cantidad de oxígeno y todavía pueden realizar, en este caso, su actividad, ¿no? Metabólica, reproducirse, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Pero, cabe resaltar que no todos caben en la clasificación de anaeróbicos, microaerofílicos o aerotolerantes. Cada quien tiene una característica en específico. Bien, obviamente todavía siguen las investigaciones sobre esto, ¿verdad? No es como que algo que ya esté cerrado. Y en cuanto al metabolismo de estas bacterias, pues la oxidasa, la catalasa y la benzidina son negativos.
Es decir, por ejemplo, no produce las enzimas como la oxidasa y la catalasa, ¿bien? No llegan a tener reacciones o generar reacciones de oxidación de ciertos componentes a través de la oxidasa. No, por ejemplo, separan, en el caso de la catalasa, es una enzima en específica que separa el peróxido de hidrógeno en los hidrógenos, en hidrógeno y oxígeno, por ejemplo. No tiene la capacidad de producir, o no tienen, vaya, la capacidad de producir esta enzima para degradar el peróxido de hidrógeno. Y en el caso de la benzidina, pues no se tiene la enzima o no produce la enzima que pueda degradar este componente. Bien, entonces, bueno, no llegan a producir esto. Y tampoco tienen la capacidad de reducir, por ejemplo, nitratos, a nitritos. Bien, no son bacterias nitrificantes que puedan procesar esos componentes. Bien, y algo que sí, muy importante, es que producen ácido láctico, ¿no? Bien, característica específica, producen ácido láctico, ya sea en diferentes proporciones, si lo pueden utilizar. Si pueden utilizar la lactosa para producir ácido láctico. Y por ejemplo, en el caso de ya parámetros específicos o características específicas de estos microorganismos, es que, bueno, son tolerantes al pH. Bien, hay algunas bacterias acidolácticas que pueden resistir pHs tan bajos como 3.2, que sería en este caso el límite en el área de los ácidos, y pueden resistir pHs altos a 9.6. Entonces, bueno, tienen un amplio rango para pues lograr generar diferentes reacciones, ¿no? Si por ejemplo aumenta el pH o hay componentes que ayuden a aumentar el pH, pues no se van a ver afectadas. Y si el pH baja muy por debajo a los ácidos, vaya la redundancia, dije baja muy por debajo. Entonces, bueno, en este caso, pues van a tolerar hasta 3.2, bien, pero van a poder seguir realizando su metabolismo, las reacciones que son necesarias para degradar los componentes. Pero su mayor crecimiento o su pH óptimo para desarrollarse es de 4 a 4.5. Bien, ese sería el pH ideal para este tipo de bacterias o para este grupo de bacterias. Ahora, dentro de este grupo de bacterias, muchachos, podemos clasificarlas, por ejemplo, en homofermentativas o heterofermentativas. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué bacterias o qué especies de bacterias se encuentran dentro de este grupo de bacterias? Pues están los Lactococcus, los Pediococcus, los Enterococcus y los Streptococcus. ¿Bien? O lo que comúnmente conocemos como Enterococos, Streptococos, Lactococcus y Pediococcus. Cocos. Vaya, es un grupo de bacterias estructuralmente hablando que son unos cocos. ¿Bien? Entonces, bueno, este tipo de microorganismos suelen metabolizar, vaya, o en este caso utilizar la glucosa para formar ácido láctico. ¿Bien? Poseen enzimas que, bueno, permiten degradar a este componente, ¿bien? A este carbohidrato. Y producen ácido láctico.
¿bien? Como consecuencia de la fermentación que están realizando. Bien, ¿recuerdan todo el proceso de la glucólisis que les mencioné? No les digo que paso a paso, ¿verdad? Sino los productos que vamos obteniendo. Bien, pues básicamente esa sería la vía por la cual van a producir ácido láctico. Bien, van a realizar todo el proceso de la glucólisis. Bien, también se le conoce como ruta de Embden-Meyerhof a este proceso de la glucólisis. Bien, entonces, bueno, por eso es que dice ruta de ese señor, de Emden. Porque, bueno, utiliza la glucólisis como el mecanismo o el proceso metabólico celular para producir ácido láctico. Bien, ¿cuántos ácidos lácticos vamos a producir? Recordemos, producimos 2 piruvatos a través del proceso de la glucólisis, por lo tanto, por cada piruvato podemos producir un ácido láctico, ¿no? Entonces, bueno, con ello obtenemos, o con cada glucosa obtenemos 2 piruvato, por cada piruvato producimos un ácido láctico. Y entonces tendríamos al final dos ácidos lácticos o lactato. Bien, también se le conoce como lactato al ácido láctico. Bien, entonces utiliza esta... Perdón, chicos, me estoy quedando fónica. Permítanme. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, utiliza esta ruta para metabolizar, en este caso, a la glucosa, principalmente. Tenemos galactosa. Recordemos que a través de ciertas enzimas también podemos producir que esa galactosa se cambie estructuralmente a una glucosa y que pueda utilizarse en el proceso de la glucólisis. Bien, tenemos enzimas que pueden cambiar la estequiometría de los componentes para que pueda ser utilizado. O igual ese carbohidrato se puede utilizar para otros procesos metabólicos que no involucren la producción de ácido láctico, sino otros componentes derivados de. Principalmente utiliza la glucosa para metabolizarla y producir pues este ácido láctico. Bien. Ahora, ¿qué diferencia tendrían en este caso pues las homofermentativas de las heterofermentativas? Que básicamente pues las homofermentativas solamente tienen un proceso metabólico para utilizar, por ejemplo, la glucosa, bien, y generar ácido láctico. En el caso de las heterofermentativas, pues va a haber varios procesos en los cuales, bueno, en un proceso se va a generar, por ejemplo, lactosa, bien, y en la otra, pues se va a producir etanol, bien. También se van a producir algunos productos como acetato, CO2, que, bueno, en este caso van a generar ciertas características en el producto. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa durante esta ruta? Bien. Bueno, en el caso de, en específico, de una sección de la glucólisis, puede suceder algo. Bien, por ejemplo, que, bueno, se convierta a gliceraldehído 3-fosfato, que es uno de los componentes que se encuentra en la glucólisis, y que, bueno, en ese proceso, cuando se transforme a gliceraldehído 3-fosfato, puede que, bueno, se convierta a ese componente o se convierta a acetilfosfato a través de enzimas específicas para transformarla
y que bueno, a través de esa ruta de acetilfosfato se convierta a acetil coenzima A y luego acetaldehído, y del acetaldehído se convierta a etanol. Bien, es decir, que siga una ruta metabólica para la producción de etanol, bien, como producto final. O en su caso, que siga la ruta para la formación de ácido láctico. Bien, entonces bueno, en este caso de las heterofermentativas, pues básicamente lo que va a suceder es que vamos a tener varios componentes como metabolitos secundarios, ¿bien? que van a generar ciertos componentes, o vamos a obtener ciertos componentes derivados del metabolismo de estos microorganismos. Sí. Entonces, bueno, esa es una característica específica de estos microorganismos. Ahora, ¿qué microorganismos encontramos en este grupo de bacterias? Pues encontramos los Lactococcus, los Streptococcus, los Pedicoccus, los Bagococcus y algunos lactobacilos. No todas las especies de lactobacilos se van a encontrar aquí. Bien, inclusive algunos lactobacilos no los podemos utilizar en procesos fermentativos, ¿no? Por la interacción que llega a tener con la materia prima y que llegan a producir inclusive algunos metabolitos que no son beneficiosos para la salud o que pueden ser perjudiciales en este caso. Por eso, bueno, también es que se deben de estudiar, ¿no? Antes de ser utilizados en el área de alimentos. Ahora, muchos, aquí tenemos varios ejemplos. Lo puse más en el área de quesos, muchachos, enfocada porque, bueno, aquí tenemos una gran variedad de bacterias que se pueden utilizar. Entonces, bueno, tenemos el queso fresco, algunos ejemplos de queso fresco, quesos de pasta blanda, quesos de pasta dura, que básicamente son prensados, y quesos de pasta azul, que son los típicos quesos que son así como unos quesos muy grandes, de mucho peso, y que tienen, por ejemplo, cierto marmoleado azul, o que se miran así como algunas manchas azules. No sé si les ha tocado ver alguna vez alguna imagen o algún producto así, pero que sea o el producto tal cual. Bien. También los quesos de pasta filata. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo, el queso cottage. Muy bien. Que en este caso, por ejemplo, el tipo de bacterias que se podría utilizar, por ejemplo, son los Lactococcus lactis, subespecie lactis, y también la subespecie cremoris. Tenemos, por ejemplo, acá en los quesos de pasta blanda, por ejemplo, el Camembert. Aquí tenemos los Streptococcus cremoris, los Streptococcus lactis y, por ejemplo, el Streptococcus diacetiláctico. ¿Ven? Por acá tenemos el queso parmesano, que es uno de los que comemos muy comúnmente en el espagueti. Y que, bueno, también debemos de utilizar algunos microorganismos como los lactobacilos del Bruecki, subespecie Bulgaricus. Bien, tenemos los Leuconostoc, bueno, algunas especies de esa familia. Tenemos los Lactococcus lactis, también se utilizan para este producto. Bueno, aunque puede ser opcional, ¿no? Porque, bueno, con el uso de esta especie de lactobacilos podemos producir cambios en los aromas, sobre todo característicos del queso parmesano. Entonces, bueno, esas son algunas especies, muchachos, que se pueden utilizar o se pueden emplear para la fabricación de estos productos, dependiendo de las características que
o que queramos generar, en este caso en el producto, pues es inclusive el tipo de microorganismo que vamos a utilizar. Y también, bueno, en algunos casos, por ejemplo en el queso cottage, podemos utilizar inclusive 2 especies, bien, para generar pues consistencias, aromas característicos del producto. Bien. Ahora, ¿qué metabolitos podemos producir, muchachos? Bien, sabemos que, bueno, el principal que van a generar es el ácido láctico. Bien, todas y cada una de ellas va a producir ácido láctico. La proporción puede variar, bien, de acuerdo al tipo de bacteria. A lo mejor, bueno, en algunos casos, algunas producen hasta o pueden utilizar hasta el 70% de la lactosa para generar ácido láctico y otras tienen la capacidad de utilizar solamente el 58% de la lactosa que está presente. Bien, todo depende de, bueno, en este caso, qué tipo de microorganismo utilice y qué capacidad tenga metabólicamente hablando para utilizar los componentes, ¿no? Entonces, bueno, el principal es ácido láctico, el principal microorganismo que, bueno, suele utilizarse en la industria para la fabricación de ciertos productos, bueno, en general, algunos productos como los yogurts, es los lactobacilos del Brookie. Bien, es el más utilizado, ya que, bueno, tiene la capacidad de generar mayor cantidad de ácido láctico en los productos. Ahora, no solamente es porque produzco el ácido láctico y genero ciertos sabores, genero, por ejemplo, ciertos aromas, ciertas características, muchachos. También un beneficio que tiene el uso de microorganismos como son las bacterias ácido-lácticas, es que, bueno, derivados del metabolito que producen, pues también puede servir, por ejemplo, como conservador. Ah, es que todavía no hablo de las que fermentan ácido cítrico. Janet. Ah, ok, perdón. No, me fui primero pues al metabolito que más se produce. Muy bien. Bueno, entonces no es solamente que, bueno, sí, voy a generar ciertas características, sino que, bueno, esos metabolitos sirven como conservadores. Bien, muchos de ellos. Por ejemplo, al tener un pH tan bajo, bien,
como el que se puede generar en bebidas fermentativas, pues básicamente no tendría que utilizar, por ejemplo, la adición o, bueno, tener que implementar algunos otros aditivos para adquirir pues una mayor conservación. Bien, bueno, a lo mejor sí, de los 20,000 o bueno, 2, 3 que iba a utilizar conservadores, pues puedo utilizar, por ejemplo, a lo mejor uno adicional o dependiendo del producto, uno o dos, pero no utilizar los que tendría que emplear, por ejemplo, si el producto no pasara por este proceso de fermentación. Bien, entonces, bueno, de esa manera me puede servir el hecho de pues tener estos metabolitos secundarios en mi producto. Bien, porque bueno, sirven para proporcionar características específicas al producto y también ayudar o promover la vida de aquel. Ahora, que me produzca estos metabolitos secundarios, inclusive que use ciertos aditivos, no va a ser que, bueno, mi producto dure años, que dure muchísimo tiempo. Bien, recordemos que también pues está el factor que puedan cambiar las características organolépticas. Bien, o que, bueno, pueda ser afectado el producto por ciertos agentes que, bueno, puedan causar enfermedades, que inclusive, bueno, no me permitan tener el producto o mantener el producto en ciertas condiciones, o por ejemplo, en el caso de condiciones ambientales que me ayuden a o promuevan, vaya, la descomposición del producto, pues no es algo que yo no puedo controlar, y que, bueno, en este caso el ácido láctico o algún otro conservador no me va a ayudar a cuidar. Entonces, bueno, también depende de que, bueno, tengo mis aditivos, tengo mi bioconservador, que básicamente eso sería un metabolito, pero pues no es como que el producto vaya a durar meses, años, sino que, bueno, va a tener una vida útil relacionada a que, bueno, estuvo en refrigeración todo ese tiempo, se utilizó adecuadamente, los utensilios que introdujeron, por ejemplo, el yogur, estaban correctamente lavados, muy bien, que, bueno, se promueva el uso adecuado del producto, que no deje el yogur, por ejemplo, allá afuera del refri. Al rato me acordé de que había comido yogur y lo dejé en la mesa, por ejemplo. No evitan esos factores, ¿bien? Pero sí ayudan a que, bueno, en caso de que algún agente extraño pueda ingresar al producto, que no sea resistente a este producto, pues sí pueda afectarlo o destruirlo en dado caso, ¿no? De que la concentración lo permita. También están, por ejemplo, algunos microorganismos que son capaces de fermentar el ácido cítrico. Bien, por ejemplo, en el caso de las bacterias heterofermentativas, que es lo que significa, a ver si quieren, son las bacterias heterofermentativas. Por ejemplo, en este caso, pues empleadas en la fabricación de mantequilla y quesos, bien, principalmente para generar aromas característicos de esos productos. Bien, por ejemplo, promover la formación de compuestos aromáticos como son las acetoínas y el diacetilo, perdón. Rey. Y si quieres ir al laboratorio de tecnología para ver qué vas a necesitar. Ay, no sé si sea. O ir revisando tú también. Pues el material que vas a necesitar para tus técnicas. Creo que sí está todo.
Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, bueno, hay microorganismos, como les digo, pueden utilizar diferentes componentes que se encuentran en el producto. Bien, recordemos que el ácido cítrico está presente en la leche, no en muy grandes cantidades, pero en comparación a otros componentes, pero sí está presente. Entonces, bueno, en el caso de estos productos como la mantequilla y el queso, pues es beneficioso, bien, porque en el proceso podemos utilizar estos microorganismos que puedan generar estos olores característicos o bueno, que podemos percibir nosotros como característicos. Por ejemplo, uno de los componentes característicos, por ejemplo, el diacetileno, para que tengan, por ejemplo, alguna referencia de este compuesto aromático, es, por ejemplo, el olor a palomitas de mantequilla. Bien, básicamente ese aroma es producido por este compuesto aromático, el olor a palomitas con mantequilla. Entonces, bueno, producen esos olores, por ejemplo, cuando nosotros olemos así, o llegamos al cine que nos llega el olor a palomitas, por ejemplo, es como que, ay, qué rico, huele a palomitas, ¿no? Y ese olor característico, pues vaya, es derivado de este compuesto, ¿no? Que se encuentra en la mantequilla. Bien. Ahora, hay algunas que sí tienen la capacidad de utilizar o de fabricar ciertos componentes como el peróxido de hidrógeno, bien, pero por ejemplo para la producción de peróxido de hidrógeno, que sería por ejemplo básicamente el agua oxigenada o el componente del agua oxigenada, en este caso por ejemplo sería a través del uso del oxígeno molecular, es decir, el oxígeno como se encuentra de forma libre, bien, que son dos átomos de oxígeno, y los utiliza para, bueno, en este caso, unir esos dos componentes, el oxígeno y el hidrógeno, para formar este compuesto. Que bien, este compuesto también es uno de los utilizados o que sirven como conservador en algunos casos. Pero si se incrementa básicamente este compuesto en los productos, pues podría ser no tan beneficioso porque generaría otras características al producto. Bien, cambiaría muchos de los componentes que tenemos presentes en el producto. Bien, o afectaría ciertos componentes, sobre todo las proteínas. Bien, podría generar por ahí desnaturalización de algunos componentes. Y también otro beneficio de realizar, por ejemplo, un proceso fermentativo utilizando estas bacterias son las bacteriocinas, ¿bien? Que básicamente son compuestos que se generan, ¿bien? A través de compuestos orgánicos que están presentes en la leche, ¿bien? Es decir, pequeños segmentos de péptidos, de proteínas, perdón, péptidos, la creación o la generación de diferentes compuestos por el uso de los componentes presentes en la leche y a través del metabolismo los generan, por ejemplo, la producción de ácidos orgánicos, uno de ellos pues sería básicamente el ácido láctico. ¿Bien? También hay otros componentes que se producen a través de la fermentación.
bien, que puedan o que ayudan a que, bueno, no puedan desarrollarse ciertos microorganismos, por ejemplo, algunos hongos, algunas levaduras, por ejemplo, algunas otras bacterias que no sean del grupo de las bacterias acidolácticas o que sean propias de la especie, bien, ayudan a que se desarrolle pues esta capacidad de inhibir ciertos microorganismos que no sean capaces de sobrevivir a estas sustancias que producen estos microorganismos. ¿Bien? Bueno, hay ciertas bacteriocinas que ya son detectadas, ya recibieron algún nombre y son derivadas de ciertos microorganismos. Bien, por ejemplo, de los lactobacillus lacticus tenemos la lactococcina, ¿bien? Tenemos la nicina y la lacticina, ¿bien? Que son, bueno, algunas bacteriocinas. Tenemos la curvaticina, la sacacina, la pediocina, ¿bien? Que son algunos de estos. Principalmente, pues, ayudan a inhibir otras bacterias, ¿no? Que no sean del grupo o pertenezcan a la especie, como les mencionaba muchos. Entonces, bueno, eso es básicamente a lo que contribuyen, en este caso, las bacterias. No solamente a... No solamente a esto, muchos. También, por ejemplo, en este caso, pues son los metabolitos que podemos utilizar con varios efectos, ¿no? De disminuir la capacidad de desarrollo de ciertos microorganismos, inclusive, por ejemplo, las bacteriocinas son algunas, son extraídas de este proceso, vaya, para utilizarse en otros procesos, ¿bien? No solamente de alimentos y en otras áreas, inclusive de la salud. Bien, para producir ciertos medicamentos o trabajar en la fabricación de ciertos alimentos, fármacos. También, por ejemplo, estas bacterias acidolácticas no solamente tienen función para generar productos, sino también algunos entran en la categoría de probióticos. Bien. ¿Han escuchado acerca de los probióticos o han consumido probióticos? Yo sí he escuchado hablar de los probióticos y hablando de, aprovechando, ah, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero yo me enteré el domingo que en la IPN, el Instituto Politécnico, patentó un nuevo probiótico que era capaz de, que era anticancerígeno. Esto a partir de la fermentación del pulque, pero pues a lo que tengo entendido son como bacterias, pero son buenas, son beneficiosas para nosotros. Y ya. Muy bien. Sí, de hecho, yo creo que tienen como unos 2, 3 años que comenzó como el boom, los probióticos, hay que consumir probióticos. Y básicamente pues son un grupo de bacterias que ayudan a la flora intestinal. ¿Bien? Ayudan a que, bueno, propiamente los microorganismos que viven o que se encuentran en nuestro tracto digestivo, pues se fortalezcan, ¿bien? No generan antagonismo, es más, ayudan a que se proteja esa microbiota presente en nuestro sistema digestivo y en el caso de existir, por ejemplo, algún agente que pueda afectar pues esa estructura digestiva, pues ayuda a protegerlo, ¿no? O ayuda en este caso a esta protección. Inclusive tienen beneficios o se han mencionado beneficios
en el caso de ayudar a disminuir, por ejemplo, el pH, bueno, aumentar el pH del estómago, por ejemplo, cuando se tiene una enfermedad gástrica, por ejemplo, y que, bueno, hay mayor producción de ácidos, pues ayudar a nivelar esa producción o a mitigar pues todo lo que esté causando la producción excesiva de ácidos gástricos. ¿Bien? No solamente pues los encontramos, mira, aquí menciona Janet, dice, yo he escuchado mucho sobre el kefir el año pasado, es uno de los productos que más se ha utilizado. Y por ejemplo, en este caso, para los productos que tengan o digan que tienen bacterias ácido lácticas, es necesario que para que tenga alguna función en específico haya por lo menos 10 a la 6 o 10 a la 7 unidades formadoras de colonias sobre gramo para que el producto pueda considerarse con esta actividad probiótica. Bien, no es como decir como de, pues sí, tiene lactobacillus o tiene cierto microorganismo, bueno, que generalmente son lactobacillus, enterococcus, streptococcus, que el streptococcus ya me acordé de que mencionaba ahorita Guiano, es el Streptococcus thermophilus. ¿A ese te refieres, Guiano? Entonces, bueno, tiene que tener esa concentración y que logren llegar viables al tracto intestinal, ¿no? O algo así. Sí, tienen o deben de tener la capacidad de llegar hacia el intestino. Pero no solamente en el intestino, también aquí, en todo lo que conforma el tracto digestivo. Por ejemplo, también los podemos encontrar en yogurts. Por ejemplo, hay bebidas lácteas que están preparadas específicamente con probióticos o que adicionan probióticos aún sin ser, por ejemplo, lácteas o en este caso propiamente alguna bebida fermentada con este tipo de microorganismos o bacterias. Y de hecho, bueno, al tener probióticos algún producto y que comprueben que hay un beneficio, aparte de tener la concentración, ¿no?, de bacterias o unidades formadoras de colonias en el producto, pues es necesario, por ejemplo, que se compruebe el beneficio, ¿no? Porque bueno, sí, a lo mejor sí tengo la concentración, pero ¿cómo compruebo el beneficio? Bien, que se está teniendo por el hecho de consumir el producto. Bien, entonces, bueno, también tengo que corroborar esta información, no solamente decir como que, sí, es un alimento funcional porque, bueno, contiene estas bacterias que ayudan al tracto digestivo, a la microbiota, etcétera, etcétera, ayuda a mitigar ciertas enfermedades, ¿no? Todos los beneficios que pudiera tener el uso y el consumo de estas bacterias. Pero, por ejemplo, la funcionalidad de qué depende. Pues depende de, por ejemplo, la población diabética tiene la capacidad de que este alimento sea funcional, un hipertenso, una persona saludable, una persona que sufra de enfermedades gastrointestinales, le es funcional, por ejemplo, las personas que tienen gastritis, colitis, etcétera, que esté relacionado pues al funcionamiento de los órganos del tracto digestivo. Entonces, bueno, tienes que ver si realmente dentro de la población que se tiene, si es realmente un alimento funcional, ¿bien?, y que realmente cumpla con los beneficios que se piensan o que se están estableciendo, porque a veces inclusive hasta ponen ahí en las etiquetas de no, que ayude con la microbiota intestinal y que no sé qué. Pero bueno, a lo mejor
por ejemplo, para cierta población no va a ser beneficioso, o si tiene cierta concentración todavía de lactosa, pues cierta población no lo va a poder consumir, porque, bueno, tenemos intolerantes a la lactosa. Bien, entonces, bueno, aquí depende de para qué población vaya dirigido este producto. Bien. Ya no, sí son los Streptococcus thermophilus, los que me decías. Pura raza débil, es intolerante a la lactosa. Ándele, eso será. Y ahorita, sí, pero sí es uno de los más utilizados también en el área de los lácteos. Era algo de termos. Sí. Sí, son los que más se utilizan con los búlgaros.